Buenas tardes, estamos ya en la jornada de tarde de nuestro segundo día del Observatorio 5G El Español Invertia. Estamos ya de cara a las dos últimas mesas redondas que vamos a terminar con lo que vamos a dar por cerrado este productivo Observatorio 5G. Y para comenzar la tarde tenemos la mesa de condiciones para un despliegue favorable y responsable del 5G, salud y sostenibilidad. Y para ello contamos con Adrián Nogales Escudero, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, que le tenemos online. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando, un placer saludarte. Muchas gracias. Y luego contamos con Francisco Vargas, que es director científico del CARS, Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido también. Como ha sido la tónica en este evento de 5G, pues las medidas sanitarias nos obligan a respetar las distancias y obliga a algunos ponentes a estar en remoto, como este es el caso de Adrián. Pero bueno, no por ello ha sido menos interesante y ha sido igual de productivo. Pues si te parece, Adrián, entramos en materia. Y bueno, me gustaría que comenzáramos con una intervención inicial de cada uno de vosotros dos, contándonos un poco en qué puntos o en cuál es el acento que estáis poniendo en los temas de despliegue responsable del 5G, que os cuento también que es uno de los temas que hemos dejado para el final, porque precisamente creemos que es la manera en que se cierra el círculo de todas las aristas y todas las áreas desde las cuales estamos explorando el desarrollo del 5G en España. Así que en concreto, Adrián, cuéntanos un poco cuál es el punto de partida, cuál es el terreno de juego en el cual nos movemos en este ámbito. Perfecto, pues lo dicho, muy buenas tardes, Fernando, muy buenas tardes a todos y sobre todo trasladar mi agradecimiento, que no puede ser de otra manera, y el agradecimiento del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación a la invitación que nos habéis cursado para poder participar hoy, ¿no?, en esta mesa, yo diría que tan oportuna, sobre el tema de salud y sobre el tema en general de sostenibilidad o despliegue responsable, digamos, de infraestructuras. Entonces, daros las gracias, por supuesto, a Invertia y al Diario El Español por contar con nosotros y por entrar un poco y hacer un esbozo más o menos general, por supuesto, y con absoluto respeto, porque sí que es cierto, y quiero que quede claro, que desde la órbita de la ingeniería de telecomunicación y de los ingenieros, nosotros lo que tenemos que poner, lógicamente, a disposición del ciudadano es nuestro conocimiento sobre el diseño, la planificación, la operación de las redes, el despliegue de las redes, es decir, las cuestiones de carácter técnico, tecnológico, con absoluto respeto a los, digamos, niveles o a las restricciones o a los condicionantes que la comunidad científica, lógicamente, establezca en cuanto a niveles de exposición. Es decir, tema que, como todos sabemos, pues además lleva en España ya la friolera de 20 años, es decir, desde que se promulgó el primer Real Decreto. Entonces, con absoluto respeto a ese establecimiento que la comunidad científica y que además periódicamente revisa, por eso yo creo que también para mí es un verdadero placer y un honor el poder contar con el director científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, con Francisco Vargas, porque es digamos, es el conocedor hoy por hoy de todas las evidencias científicas y de una recopilación de evidencias científicas notables desde la andadura, el comienzo de la andadura de este comité. Entonces, como digo, con absoluto respeto a esos niveles, nosotros desde la ingeniería tenemos que poner los mecanismos técnicos y administrativos para garantizar. Y como decía, esa garantía se está produciendo y desde hace ya 20 años que se promulgó el Real Decreto en 1066/2001. Es decir, hay una serie de cuestiones que son importantes, que se están aplicando en España y además anualmente. Toda la planta instalada es una planta de estaciones base, estaciones radioeléctricas, completamente medida y certificada, y por lo tanto aplicar a todo ese despliegue, de alguna manera, pues los criterios técnicos y de ingeniería con todos estos matices, digamos, de sostenibilidad y demás. Es importante, porque sí que es cierto que al final las redes tienen que desplegarse en los municipios, las redes tienen que estar cercanas a los ciudadanos. Todas las redes de telefonía móvil, hemos visto en nuestras ciudades pues con nuevos iconos, que son pues, las estaciones base, las antenas, lo que hemos denominado las antenas. Lógicamente el 5G no va a ser diferente, es decir, se utilizarán y se seguirán utilizando las antenas y pues, es muy probable que precisamente se desplieguen estaciones base más pequeñas, más próximas, digamos, al ciudadano, lo que denominamos las small cells. Entonces, nos tenemos que hacer de alguna forma con
con la visión de esos nuevos iconos, y eso lo que nos lleva de alguna manera es que es importantísimo el realizar un despliegue absolutamente responsable y sobre todo coordinado, muy coordinado, entre todos los estamentos, quiero decir, desde la Administración General del Estado, comunidades autónomas, por supuesto ayuntamientos, porque al final las redes tienen que llegar, las redes tienen que desembocar en el ciudadano, en los domicilios, en los edificios, en las pequeñas y medianas empresas, en las bibliotecas, en los centros públicos, es decir, ahí tiene que haber conectividad. Y por lo tanto lo tenemos que hacer de una forma absolutamente pautada y responsable. Luego quizás a lo largo de la presentación pues, comentaré algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha que van, por supuesto, orientadas en ese sentido. Y luego también trasladar el absoluto respeto en el que, digamos, tanto la ingeniería tiene desde el diseño de las infraestructuras, de las antenas, de los transmisores, etcétera, etcétera. Es decir, el absoluto respeto, sobre todo con, digamos, el mínimo de consumo energético. Es decir, siempre que diseñamos las redes, que planificamos las redes, intentamos, lógicamente, pues que el consumo energético, las baterías, las fuentes de alimentación, la energía eléctrica que tienen que dar esa energía, valga la redundancia, a los transmisores y demás, pues lógicamente sea absolutamente respetuosa y el menor posible, el más adecuado y el menor para poder proveer una calidad de servicio importante y necesaria. Porque a fin de cuentas, yo creo que todos los ciudadanos tenemos puestos muchos anhelos en esta nueva tecnología que creemos que nos va a ayudar y nos va a facilitar. Pero sí es cierto que obviamente tenemos que hacer que todo ese despliegue y que todos los agentes, de alguna forma, los que están involucrados en el proceso, vayamos un poco de la mano. Y yo creo que mecanismos tenemos, mecanismos se van a poner en marcha, hay mecanismos que ya se han puesto en marcha y la cuestión es simplemente pues, empezar a trabajar en ello. Yo creo que un poco como visión general y luego ya vamos entrando en detalles concretos. Fernando, si te parece. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Francisco, un poco te hago la misma pregunta. Desde el comité, ¿cuál es el diagnóstico inicial que hacéis de la situación y de cara al despliegue 5G? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar. Lo que hemos hecho ha sido una revisión de las evidencias científicas disponibles sobre los efectos de las radiofrecuencias y la salud, y específicamente en el tema del 5G, ¿no? En el área del 5G. En un mundo en el que es muy difícil revisar toda la información porque tenemos un exceso de información pues en todos los medios, es lo que se llama la paradoja de la información. Hay una gran cantidad de artículos científicos, de revistas científicas que publican numerosos artículos sobre este tema, y el problema es sintetizar, reunir, revisar esa bibliografía y clasificarla desde el punto de vista de su calidad, del peso de la evidencia que tienen y de su validez. Esto es lo que hemos hecho en el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud. Hemos revisado más de 381 estudios o artículos, y lo que hemos hecho ha sido resumir esta evidencia y formular una serie de conclusiones, una serie de recomendaciones pues a las autoridades públicas, a las autoridades sanitarias, a las empresas y, en definitiva, a todos los ciudadanos que están interesados en conocer cuál es el impacto que tiene la exposición a las radiofrecuencias sobre la salud, que es lo que realmente preocupa al ciudadano. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues ha sido una revisión sistemática de todos los estudios publicados, y hemos publicado un informe hace muy poquito, vamos, está terminado el informe y estará prácticamente disponible en la página web del COITE y del CECARS en los próximos días, y ahí se puede consultar todos estos aspectos que estoy comentando. Los estudios publicados, las referencias, hay varios aspectos novedosos en este informe. Por un lado, se trata del tema de la comunicación de los riesgos, que yo creo que es muy relevante. Cómo comunicamos estas evidencias en un formato y en un lenguaje que sea comprensible por el ciudadano, que no tenga un nivel excesivamente alejado de lo que el ciudadano corriente pueda asumir. Por otro lado, todos los aspectos de percepción del riesgo, que muchas veces ocasionan un cierto rechazo a la implantación de estas tecnologías que se dice que son nuevas, realmente son nuevas, pero conocemos perfectamente qué son las radiofrecuencias y cuáles son sus efectos en la salud, ¿no? Eso es la diferencia. Muchas veces se presenta la tecnología 5G como algo revolucionario, diferente, y la percepción que se tiene en la población es que va a cambiar radicalmente los niveles de exposición, que es una tecnología que puede generar peligros. Ahí tenemos esta polémica que hubo con el coronavirus y el 5G. Bien, pues
disminuir esa percepción del riesgo exagerada o no basada en evidencias científicas es una de las aportaciones que hace el informe del CECARS. Y básicamente también lo que hacemos es recoger la información que viene de todos los estudios publicados hasta el momento. Hemos introducido también un epígrafe sobre las nuevas recomendaciones del ICNIR, sobre el 5G y los cambios que de alguna manera se pueden producir en la legislación actual, y lo que abogamos es por pues un debate sereno, un debate democrático, abierto, respetuoso con todas las partes, porque es evidente que hay algunas discrepancias en algunos sectores que rechazan estas tecnologías, pero yo creo que con un debate transparente, abierto y respetuoso podemos conseguir que las infraestructuras se desplieguen de una manera aceptada y consensuada entre todas las partes. Pues nada, Francisco, pues seguimos posteriormente ahondando en esos temas y para que nos cuentes un poco las conclusiones del informe. En primicia, además. Adrián, hablaba Francisco de los riesgos de la tecnología 5G desde el punto de vista de la salud. Entremos primero en salud y ya en una segunda parte entremos en sostenibilidad para tener las diferencias. Entonces, la primera pregunta es evidente. ¿Existe riesgo para la salud con la implantación de 5G? Quizás no ese cáncer del que se habla en bulos, pero ¿existe riesgo en algún punto? A ver, yo lo que tengo que decir es que esa pregunta realmente quien tiene que responderla son los científicos, los médicos, es decir, el doctor Vargas. Pero, efectivamente, él comentaba en su exposición que, bueno, pues las frecuencias, las bandas del 5G, pues aunque son algunas novedosas, pero otras, evidentemente, son las mismas radiofrecuencias que se han venido utilizando a lo largo de todos estos años desde que irrumpió en España pues, la telefonía móvil a mediados de los años 90. Entonces, lo que los ingenieros asumimos de esa revisión de evidencia científica metódica que se hace y de las evidencias científicas que existen, lo que asumimos es que podemos estar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila, porque los límites de exposición a los que mencionaba el doctor Vargas, los límites de exposición en general, del público en general, en nuestro país están absolutamente medidos y controlados anualmente de toda la planta de telefonía existente y de radiodifusión y televisión, es decir, de todos los elementos que radian. Es decir, no solamente nos centremos en la telefonía móvil, sino también, pues lógicamente, los centros de emisión, la radiotelevisión y televisión, es decir, cualquier elemento radiante. Como digo, estamos por debajo de los límites de exposición que establece la comunidad científica, porque desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de la administración se definieron una serie de procedimientos técnicos y administrativos que se aplican anualmente y, por lo tanto, podemos estar absolutamente tranquilos. En el caso del 5G, Francisco, ¿qué evidencia tenéis en el caso de este estudio que mencionas de que pueda haber algún riesgo en el desarrollo de la tecnología 5G? Bueno, realmente todavía estudios sobre tecnología 5G específicamente no se han hecho, puesto que la tecnología 5G no se ha desplegado todavía, no ha dado tiempo a poder hacer estudios de cohortes o epidemiológicos o clínicos bien controlados sobre los posibles efectos del 5G. Me consta que se harán en el futuro en la medida que haya una implantación más extensa y en la que se puedan hacer mediciones específicas sobre aquellas instalaciones que se hayan desplegado, que se hayan instalado, y a partir de ahí podremos de alguna manera valorar de una manera específica y monográfica sobre los niveles medios de exposición a estas frecuencias. Hombre, cabe deducir, y lo ha dicho también Adrián, que por las características físicas de la propia tecnología, las diferencias no pueden ser muy grandes. Todos los estudios que se han hecho, ya no solo en España, sino en ayuntamientos, el propio ministerio responsable, en los estudios europeos que se han hecho en población escolar, en el trabajo, en los centros en transportes, etcétera, los límites a los que estamos expuestos son cientos o miles de veces por debajo de los límites que se consideran seguros. Entonces, yo entiendo que la propia estructura y el propio despliegue y las características que tiene el 5G, probablemente, y digo probablemente, la exposición media será incluso inferior a la actual. ¿Crees que esto requeriría tal vez una nueva, entre comillas, legislación, unos nuevos límites o una
replantearnos de cierta manera cuáles son los límites que hay que establecer, porque los límites actualmente son para las frecuencias actuales, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, una de las recomendaciones que hacemos en el informe precisamente es la actualización del Real Decreto que regula la exposición a los campos electromagnéticos. Yo creo que convendría actualizarlo en la medida en que el IGNIR ha publicado unas nuevas directrices que prácticamente no van a variar los límites de exposición. Están ya prácticamente asegurados, ¿no?, en las distintas frecuencias. Pero sí convendría una actualización para recoger estos estudios y para recoger estos límites y estas, más que los límites, cómo medir y la dosimetría y cómo medir el 5G. Yo creo que esto sería bueno que los dos ministerios lo asumieran como bueno, por hacer en los próximos meses. Y en el caso vuestro, Adrián, me imagino que la industria está preparada para, de cierta manera, esta actualización de los límites, ¿no? Sí, me gustaría efectivamente, como apuntaba Francisco Vargas, efectivamente puntualizar y matizar. Efectivamente, desde la parte, digamos, de la ingeniería, de la industria y demás, los profesionales efectivamente sugerimos que, dada la revisión que ha realizado el ICNIR después de 20 años, se actualice aquello que pueda afectar en el Real Decreto 1066, que es el que de alguna forma define los límites de exposición, cómo hay que medir y sobre todo también en los aspectos que tengan que ver con la fabricación de los dispositivos móviles, es decir, de los teléfonos móviles. Es decir, el ICNIR plantea, como decía Francisco Vargas, plantea la validez, después de 20 años, la validez de los límites de exposición que se han considerado siempre seguros, que fueron los establecidos por el propio comité y por la Unión Europea y fueron adoptados en España en el año 2001 y además convertidos en obligatorios. Es decir, España ahí dio un paso decisivo y dijo, no solamente va a ser una recomendación, sino que los vamos a hacer obligatorios en todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, pues esos límites siguen teniendo validez exclusiva, validez permanente, y lo que establece el ICNIR, como muy bien ha dicho Francisco Vargas, son algunas diferenciaciones y matices, sobre todo en las partes, digamos, de las bandas de frecuencias más elevadas. ¿Me explico? Es decir, hay que decir que 5G, hoy por hoy en España y a nivel internacional, porque todo, como sabéis, el espectro radioeléctrico pues está absolutamente coordinado y gestionado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero lo que se refiere a la región radioeléctrica en la que está España, en España se está funcionando en 5G en la banda de 3,5 gigahercios y, una vez liberado, como sabéis, la parte del espectro dedicado a la televisión digital terrestre, es decir, los 700 megahercios, se va a utilizar también en esa banda. Bueno, pues ambas bandas, lógicamente, son bandas en las cuales se ha estado trabajando en anteriores tecnologías, en anteriores generaciones, en el 4G, en el 3G, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, esos límites que se establecían se han aplicado y siguen teniendo la misma validez. Y solamente el ICNIR, como digo, establece una diferenciación para frecuencias más altas, es decir, a través de los 6 gigahercios, que eso pudiera tener afectación en lo que se denominan las bandas milimétricas, que, como sabéis, pues también es otra de las posibles bandas de frecuencias en las que se utilice 5G, pero que de momento no hay todavía ningún desarrollo, ni siquiera precomercial, están en fase piloto. Y, por supuesto, yo creo que esas recomendaciones que plantea, lógicamente las tenemos que llevar a cabo todos los países en general, pero yo creo que en España, en nuestro Real Decreto 1066, sería muy oportuno, efectivamente, realizar esas adaptaciones. Gracias, Adrián. Francisco, me gustaría puntualizar el tema, y ya para ir cerrando el tema de la salud, para entrar al tema de la sostenibilidad. Actualmente, bueno, desde hace un año, Vodafone tiene despliegues comerciales de 5G, y en verano empezaron Telefónica y Orange. Me gustaría puntualizar contigo que en el caso de la exposición de frecuencias, se están usando las mismas frecuencias que ya se usaban para el 4G, es decir, la exposición es igual, con lo cual es igual de no peligrosa. Claro. Entonces, de cara a eso, punto en primer lugar. Y en segundo lugar, de cara al 5G puro, real, y es el que no se ha desplegado todavía, vuestra evidencia y la evidencia científica que existe es que los datos o lo que se prevé que pueda pasar es que de momento no hay riesgo para la salud, ¿no? De ningún tipo. No, una de las conclusiones precisamente final del informe es que hasta la fecha actual, siempre en ciencia o en medicina tenemos que hablar así, hasta la fecha actual los resultados de los estudios que vamos interpretando y revisando, estudios epidemiológicos, clínicos
y observacionales o de cohortes, indican que no hay evidencia de riesgo hasta el momento. Se sigue investigando, hay estudios en marcha, estudios de cohortes en varios países europeos que están haciendo un seguimiento durante más de 35 años de las personas usuarias de teléfonos móviles, y los resultados que van aportando este estudio de cohortes, que es el estudio Cosmos, nos indican que en principio no se observan riesgos para la salud. O sea que en este sentido es bastante tranquilizador, ¿no? Otro problema que a veces se ha asociado es el tema de los tumores cerebrales y el uso intensivo del teléfono móvil. Los teléfonos móviles 5G van a utilizar otra banda de frecuencias, pero son radiofrecuencias y las conocemos desde el punto de vista físico y su interacción con los organismos, con las células, los conocemos muy bien, ¿no? Bien, la realidad es que la información que tenemos no indica que haya un aumento de las cifras, de las tasas de incidencia de tumores recogidas de los registros oficiales de tumores cerebrales en España, que es la mejor fuente, la fuente oficial que nos dice cómo van las tendencias de los tumores. Si hubiera una asociación causal entre el uso del teléfono móvil y los tumores cerebrales, estas tasas de incidencia, lo lógico es que manifestaran algún tipo de tendencia, de subida, y la realidad es que no, o incluso se mantienen igual o descendiendo. O sea que esto es un indicador más de que en principio no hay riesgo. En estudios con personas que se declaran hipersensibles, los resultados muestran que en voluntarios los estudios no consiguen demostrar que esa persona que se considera hipersensible realmente detecta cuándo está expuesta y cuándo no está expuesta a esas exposiciones similares a las que habitualmente estamos expuestos en nuestra casa o en la calle. La conclusión es que en principio no hay una asociación causal entre la exposición a radiofrecuencias o a antenas de telefonía móvil y esos síntomas que algunas personas expresan y atribuyen a la exposición a las radiofrecuencias. En resumen, conocemos muy bien las radiofrecuencias, conocemos el 5G. Eso no quiere decir que en el transcurso del tiempo, en la medida que se vayan implantando, pues todos los sistemas que hay de verificación y de inspección de las emisiones se irán publicando y se irán midiendo y se irán comunicando al público. Que yo creo que esto es un aspecto importante, que hay que comunicar a la población todo lo que se hace, todo lo que se inspecciona, cómo es el procedimiento, y que es muy garantista, y que los niveles de exposición a los que estamos habitualmente expuestos en casa, en el trabajo o en el transporte son muy bajos. Muchas gracias, Francisco. Adrián, pues aquí yo creo que quería pedirte un poco de autocrítica a nivel de sector por lo que dice Francisco, es bastante categórico. O sea, no hay ningún estudio científico que demuestre que con los datos que tenemos ahora el 5G sea un riesgo que ni da cáncer, que ni da coronavirus, que ni da tumores cerebrales. Lo del coronavirus además que se autodescarta por sí solo, porque estamos hablando de que el 5G no ha llegado todavía, con lo cual es imposible que dé coronavirus, porque no existe todavía el 5G. El 5G como debería ser el 5G real, no el 4G Plus o el 4G y medio. Entonces me quería preguntarte, o que me hicieras una reflexión respecto a la autocrítica del sector y de la industria respecto a defenderse en cuanto a estas acusaciones infundadas que se han multiplicado como de manera exponencial durante la pandemia y que son las que tienen más publicidad, entre comillas, en redes sociales y en Internet. Pues efectivamente, como decía Francisco Vargas, con las evidencias científicas, con el estado de la ciencia, que es cómo tenemos que progresar y cómo tenemos que avanzar, evidentemente tenemos que estar tranquilos y podemos estar tranquilos respecto a los posibles efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos. Pero eso no quita, y él lo ha dicho, lo ha citado y lo ha reiterado, que efectivamente lo que hay que hacer es divulgar, lo que hay que hacer es comunicar, lo que hay que hacer es trasladar esa serenidad a los ciudadanos y, sobre todo, que el procedimiento, que el despliegue, que el desarrollo está absolutamente controlado y con todas las garantías posibles. Pero sí es verdad que, lógicamente, si eso no lo hacemos, si estos estudios que se realizan a nivel mundial, si estas revisiones científicas no se mantienen de manera periódica y no se informa, por tanto, de esos resultados y de esas conclusiones a la ciudadanía,
pues es lógico, por otra parte, pensar que efectivamente pues el ciudadano de alguna manera sienta cierto temor. Yo creo que llevamos 20 años ya, o más de 20 años, con la telefonía móvil en España. Yo creo que ya se ha generado información, se ha generado procesos, procedimientos garantistas que se van trasladando a la ciudadanía, y yo creo que esa debería ser la línea que deberíamos seguir manteniendo lógicamente, pues desde los profesionales, desde el sector, desde todas las entidades. Pero yo creo que eso hay que hacerlo, sobre todo en la parte que tiene que ver con la salud o con los posibles efectos sobre la salud, desde la independencia, desde la existencia de comités de expertos independientes que analicen esa evidencia científica, que apliquen de manera rigurosa lo que es el estado de la ciencia y que, lógicamente, pues comuniquen, evidentemente, a los ciudadanos y al conjunto de la población. Entonces, desde ese punto de vista, quizás sí, yo creo que debemos hacer esa autocrítica permanente, es decir, hemos comunicado lo suficiente, hemos trasladado toda la información que requiere el ciudadano, pero haciéndosela, digamos, asequible, etcétera, etcétera. Yo creo que esa cuestión nos queda ahí. Ya llevamos 20 años, yo creo que haciendo razonablemente un buen trabajo, y yo creo que a partir de ahora pues lo que tenemos que seguir es profundizando en esa información y en ese traslado de la información, sin caer, lógicamente, en todos los temas estos de exceso de información, de bulos, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacerlo, como digo, desde los estamentos oficiales, desde los organismos que tienen la competencia, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, desde los facultativos, y cuando digo los facultativos digo desde los médicos, epidemiólogos, radiólogos, físicos, ingenieros de telecomunicación, desde los facultativos, desde los profesionales, ser capaces, lógicamente, de trasladar, de comunicar y sobre todo de divulgar. Yo creo que es verdad que quizás nos falta también esa parte un poco más divulgativa, ¿no? Pero ser capaces, como digo, de tener esos comités sólidos de expertos que puedan analizar esa evidencia científica y trasladarla, por supuesto, a todos los ciudadanos. Gracias, Adrián. Francisco, entre las conclusiones que acabas de comentar de vuestro estudio, sorprende que, como decía Adrián, después de 20 años de telefonía móvil, en que no hay ninguna evidencia científica de que de las radiofrecuencias de móviles generen algún tipo de daño a la salud, tengas que, precisamente en un informe en el año 2020, decir que las radiofrecuencias no dan tumores en el cerebro. O sea, el hecho de que solo tengas que realizar esa acción de desmentir eso significa que hay todavía dudas en la población respecto de ese tema. O sea, decir en el año 2020 que los móviles pueden dar cáncer, solo el hecho de plantearse eso como una afirmación demuestra que quizás en estos 20 años no se ha hecho ese trabajo divulgativo el cual tú mencionas. Bueno, como decía Adrián, es cierto que hay carencias y que hay más necesidad de implicación por parte de todos, ¿no? De todos los estamentos implicados. Pero también es cierto que la sociedad es así, o sea, también hay personas que no se vacunan, son antivacunas. Y lamentablemente, bueno, en este país hemos controlado enfermedades como la poliomielitis, por ejemplo, o el sarampión, o otras enfermedades, la rubeola, que se han reducido a base de vacunación, de programas masivos de vacunación para conseguir una inmunidad de grupo suficiente, ¿no? También hay personas que creen que la Tierra es plana. En fin, que hay una serie de creencias y un porcentaje de la población que es muy refractario, muy difícil de convencer con argumentos científicos, ¿no? Entonces, bien, yo creo que hay que convivir con estas personas, ser muy respetuoso con ellas, intentar acercarse con argumentos y con evidencias sólidas y con un debate que sea mutuamente respetuoso con las posiciones. Yo creo que es la única manera. Nosotros podemos hablar con aquellas personas que hablan nuestro mismo lenguaje y que están dispuestas a acceder y aceptar pruebas sólidas, o sea, estudios bien diseñados, publicados en revistas de impacto importante, revisadas por pares, que tengan un prestigio académico detrás, ¿no? Y con estas evidencias podemos llegar a acuerdos. Pero, claro, hace falta que haya una voluntad de entender y de asumir que los estudios aportan una información científica
en función de su validez estadística, en cuanto a su metodología y en cuanto a su capacidad de obtener nueva información, ¿no? Y esto es lo que hacemos nosotros en el comité. Hemos resumido esta información, al igual que lo hace la Organización Mundial de la Salud o los comités de otros países europeos, los suecos, los alemanes, los franceses. Reunimos esa información científica y la ponemos a disposición de la sociedad para que tomen decisiones fundamentadas en la evidencia científica y no en ocurrencias o en intereses políticos o en otros factores que no están pensados en función de las evidencias científicas. Ese es el primer paso para tomar una buena decisión. No digo que luego haya otros factores políticos que no me corresponde a mí entrar en ellos, pero nuestra misión es que cualquier decisión de salud pública esté basada en datos absolutamente fiables y contrastados. Pero ¿no cree, Francisco, que al igual que le pedí una autocrítica a Adrián, en el caso vuestro y en el caso de los científicos, os habéis quedado quizás un paso atrás en la divulgación en tanto en cuanto la irrupción de las redes sociales, la irrupción de Internet? Te lo digo porque es mucho más digerible. Quizás te parezca de manera muy fuerte decirlo, pero es más digerible un bulo diciendo que el coronavirus está relacionado con el 5G que digerir en ese mismo canal, en esa misma red social, en un tuit que no lo es, o poner en blanco sobre negro un informe científico. Bueno, eso tiene que ver también con cómo tomamos las decisiones, ¿no? Con la arquitectura de las decisiones. Muchas veces estamos deseando confirmar nuestras... confirmar nuestras sospechas. No puedo hablar, perdona. Si quieres pasamos directamente con Adrián. Un poco te hago la misma pregunta. Sí. ¿Que no crees que nos hemos quedado, o en los científicos y vosotros como sector os habéis quedado un paso atrás en el tema de lo que es, entre comillas, el combate de los bulos en redes sociales? Sí, como decía al principio, efectivamente. O sea, yo creo que la labor de comunicación o la labor de divulgación, yo creo que nunca es suficiente. Y es verdad que desde la ingeniería, pues como estamos acostumbrados a hablar en siglas, nos cuesta trabajo descender, digamos, a un idioma mucho más coloquial para vender los mensajes a los ciudadanos. Pero es verdad que la evidencia científica es eso, es el estado de la ciencia, es la evidencia científica. O sea, es un tema complejo. Y entonces lo que creo que es importante es garantizar de alguna manera que esos estudios, que esos informes se puedan seguir realizando y tratar después de ponerle a esas conclusiones, tratar de trasladarlo, digamos, en un lenguaje lógicamente mucho más directo y mucho más asequible. Yo creo que pasos se han ido dando y se dan muchísimos. Es decir, Francisco Vargas, como director científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, pues si veis en general la página web que tiene el comité, pues yo creo que se han dado pasos, sobre todo en los últimos 2 años, a nivel de divulgación. Yo creo que se han, vamos a decir, desenmascarado montones de bulos y de información absolutamente falsa. Yo creo que hemos estado un poco más cerca del ciudadano. Sí que es verdad que, claro, en un comité científico, pues lógicamente es reunión de científicos y de expertos que hablan ese idioma y que tienen que analizar de una manera muy sesuda esas evidencias, ¿no? Entonces, siempre nos ha faltado, como digo, ese último eslabón de estar más cercano al usuario y comunicar. Pero, insisto, yo creo que los mimbres se van poniendo. Es necesario, lógicamente, pues oye, que estos comités independientes puedan seguir funcionando desde el colegio. Lógicamente, pues hacemos lo que podemos con nuestras funciones de Secretaría Técnica Funcional para que el comité pueda funcionar. Pero sí que es verdad que necesitamos dar ese paso, el paso de coger y de divulgar, de utilizar todos los mecanismos, sobre todo ahora más audiovisuales, como citabas tú, en el tema de redes sociales y demás, y lanzar pues esas píldoras informativas, digamos, utilizando el mismo lenguaje que es el de las redes sociales y descendiendo unos cuantos niveles respecto a lo que es el lenguaje científico, lógicamente, como mucho más elevado. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino, Fernando, pero es verdad que queda mucho por hacer. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Por retomar, Francisco. Sí, no, simplemente es cierto que las noticias malas venden mejor. Entonces, cuesta mucho desmentir
cualquier bulo que una persona famosa, por ejemplo, haya podido emitir, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? Y pasa otra cosa, y es que estos temas tienen complejidad. Y la complejidad normalmente no atrae. La gente prefiere confirmar sus creencias más que intentar analizar, pensar y extraer la información. Muchas gracias, Francisco. Adrián, pues si te parece, pasamos ya a la, entre comillas, segunda parte de nuestra mesa, que es el tema de la sostenibilidad. Hemos hablado durante muchas charlas anteriormente, dentro de las mesas de nuestro Observatorio 5G del Español Invertia, que por cierto podéis seguir en la página web del Español y la página web de Invertia. Ahora mismo, si os conectáis, os va a salir el reproductor donde está nuestra jornada. Es un salto tecnológico, el 5G, respecto del 4G, respecto del 3G, respecto del 2G. Pero, en mi opinión, con la diferencia de que por primera vez confluye esta nueva tecnología con una oleada, una opinión pública y una tendencia que pide sostenibilidad. Me explico, con la llegada del 4G o del 3G, o la llegada de la fibra, o la llegada de la masificación de la tecnología móvil, no existía esa presión sobre la sostenibilidad. De hecho, no se hablaba prácticamente de sostenibilidad, pero ahora la sostenibilidad es un requisito. Las grandes empresas y las pequeñas empresas ganan puntos o son más amigables en la medida que son más sostenibles. Hay una conciencia social respecto a la sostenibilidad. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Cómo hacer o cómo redoblar esfuerzos para que el 5G sea sostenible, tanto porque tiene que serlo como porque tiene que parecerlo? Efectivamente, lo has reflejado muy bien. Es decir, durante estos 20 años, la conciencia social en materia de sostenibilidad, en materia de impacto visual, de impacto medioambiental, de ahorro energético, de no despilfarrar digamos, la energía, etcétera, etcétera, yo creo que está mucho más asentada pues en toda la ciudadanía, ¿no? Absolutamente. Quizás en las capas más jóvenes mucho más, pero yo creo que en toda la ciudadanía. Yo, como decía al principio, como dije en la presentación, normalmente cuando diseñamos todo este tipo de redes tecnológicas, sobre todo radioeléctricas, evidentemente siempre tenemos en mente el tema del consumo energético, porque claro, los dispositivos activos no van a funcionar si no tienen energía eléctrica, es decir, si no se les proporciona energía eléctrica. Y somos en eso, siempre hemos sido y seguimos siendo eminentemente respetuosos, es decir, tenemos que intentar siempre que ese consumo energético sea el menor posible. Pero no lo vamos a dejar solo en el tema de lo que pueda ser el consumo energético y demás, sino que yo creo que el concepto de sostenibilidad, ¿no? Esa calidad de lo sostenible que dice la Real Academia Española de la Lengua, yo creo que se tiene que extender en sentido más amplio, ¿no? Entonces, efectivamente, el ciudadano está más informado. El ciudadano lo que quiere es que las cosas no impacten desde el punto de vista visual y, sobre todo, que no atemoricen. Porque, claro, si vemos cómo eran las estaciones base cuando se colocaban allá pues, a mediados de los años 90, a cómo son ahora, yo creo que ahí creo que digamos el esquema de sostenibilidad dentro del sector y dentro de la ingeniería de este tipo de tecnología, yo creo que se ha demostrado, es decir, miniaturización, respeto medioambiental, menor impacto estético, las antenas ya no son esas estructuras y esas empalizadas que efectivamente agredían a los usuarios cuando transitaban por las calles, son respetuosas con el medio ambiente, se mimetizan, se integran en el entorno urbano. Yo creo que es importante también trasladar a la ciudadanía que las antenas no se esconden, ni se trata de esconder. Las antenas tienen que estar ahí, en la parte de arriba, para que puedan realizar su función de radiar, ¿no? De emitir emisiones electromagnéticas. Pero sí que es verdad que la tecnología ha evolucionado y que el sector se ha adaptado mucho para que precisamente esas cuestiones más de impacto medioambiental, de impacto estético, visual, de integración urbana, urbanística y demás, sean una realidad. Y yo creo que a las pruebas me remito. Y en el caso incluso de la tecnología 5G, si ya no hablamos de lo que son las estaciones base o las macros que denominamos, las que están en las azoteas de nuestros edificios, y nos vamos a esas pequeñas celdas que van a desplegarse, pues veremos que efectivamente son muy pequeñas, no impactan desde el punto de vista visual, ahorran lo máximo
a nivel de energía y, por lo tanto, pueden estar perfectamente integrada en el entorno urbano, ¿no? Porque es verdad que no solamente tenemos que convencer al ciudadano final, que es el que usa la tecnología, sino que tenemos que ser respetuosos con las competencias urbanísticas de los ayuntamientos y, por lo tanto, cumplir en el despliegue los requerimientos urbanísticos que establecen los ayuntamientos. Y yo creo, insisto, que vamos por la senda y vamos por el buen camino en cuanto a que efectivamente la tecnología 5G está aquí para unos cuantos años, aunque ya se empieza a hablar de la sexta, ¿no? De la 6G, pero está para unos cuantos años, que la movilidad es algo que se va a quedar sí o sí, y además permanentemente pegada a nosotros, y por lo tanto tenemos que seguir en esa línea de sostenibilidad ya iniciada. Yo creo que se han dado pasos, y pasos bastante importantes, aunque evidentemente queda todavía mucho por hacer y hay que coordinarse bien con los ayuntamientos, hay que proponer soluciones adecuadas, hay que hacer respeto absoluto en el despliegue sobre los cascos históricos y sobre aquellos edificios considerados bienes de interés cultural y demás. O sea, yo creo que hay cosas ahí en las que tenemos que, de alguna forma, intentar engranar bien desde la parte urbanística con la parte radioeléctrica y a la inversa. Comentabas tú también, y en alguna charla lo vimos, precisamente en la que estuvo antes de salir a comer, y hablábamos con los operadores de redes, y hablaban de que las nuevas antenas, los nuevos emplazamientos de 5G, que no están todavía y que vendrán en un par de años más, requieren un mayor consumo de energía. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer ese mayor consumo de energía, que nos contaban que iba a ser exponencial, cómo hacemos ese mayor consumo sostenible? Efectivamente, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. De todas maneras, yo ahí sí que quiero trasladar un mensaje, y es que cuando estamos diseñando, lógicamente, las redes para dar la cobertura y dar la calidad de servicio que necesita el ciudadano, siempre aplicamos criterios que son tenemos que emitir con el menor consumo de energía posible, pero para garantizar esa calidad de servicio. Y además, en el 5G sí es verdad que efectivamente habrá mayor consumo, pero quizás no tanto en el tema de las antenas o de las estaciones base como en los elementos, en los centros a lo mejor de conmutación, es decir, el edge computing, es decir, donde va a estar un poco la inteligencia de red y demás. Probablemente eso efectivamente habrá que contemplarlo, pero en lo que es la parte exclusivamente radioeléctrica o la parte pegada a los transmisores y a las antenas, sí es verdad que la minimización que se realiza y el diseño óptimo que se realiza, yo creo que aunque al final tenga que haber muchas más de esas pequeñas celdas repartidas por el entorno urbano, yo creo que el consumo energético por unidad, lógicamente, va a ser bastante más bajo. Entonces, sí es verdad, o sea, no te lo voy a negar, o sea, tenemos ahí un reto importante, y es que aunque aplicamos, digamos, nuestros criterios de diseñar las redes para que el consumo energético sea el menor posible, pero sí es verdad que vamos a necesitar más consumo energético. Bueno, pues yo en ese sentido diré que iremos evolucionando también, igual que las propias fuentes de energía, ¿no? Pues las baterías, las células solares, la energía fotovoltaica, es decir, tendremos de alguna manera que buscar esos criterios de sostenibilidad en cuanto a lo que es la eficiencia energética y, por supuesto, después también el ahorro energético de cara a las arcas públicas y a las propias empresas, lógicamente, operadoras. Te hago la última antes de volver con Francisco, y también tiene que ver con lo mismo. Y es una pregunta quizás un poco de novato, y quizás si se la hago a un ingeniero como tú, te va a parecer un poco obvia, pero el gran público no lo sabe. La llegada de la tecnología 5G y la creación de nuevos emplazamientos requiere el desmontaje de algunos emplazamientos antiguos de otras tecnologías anteriores. Y en el caso de ser así, si tenéis pensado ese desmontaje, que me imagino que también tiene que ser desde el punto de vista sostenible de cara a la gestión de los residuos, ¿no? Claro, efectivamente. No, eso por supuesto. A ver, en principio, yo creo que se van a seguir utilizando los mismos emplazamientos que ahora mismo se están usando pues, para tecnología 2G, o sea, GSM, 3G, 4G y demás. Luego yo creo que ya efectivamente tendrá que ser el propio sector, y yo entiendo que los operadores los que vayan definiendo, porque a lo mejor, evidentemente, pues prácticamente todos los usuarios van pasándose a las tecnologías, digamos, más elevadas y por lo tanto se va abandonando esas tecnologías anteriores o, digamos, las más veteranas,
lógicamente tendrán que realizar un proceso de desmantelamiento de esos emplazamientos. Pero inicialmente yo te diría que la visión que yo creo que se da desde el sector es que todas las tecnologías en este momento son tecnologías que se complementan, que son tecnologías, digamos, en uso y que se están complementando, es decir, todos los usuarios utilizamos de alguna manera, en mayor medida, la tecnología 2G, la 3G, la 4G, la 5G, pero está claro que en un futuro, a lo mejor no muy lejano, pues igual que se están planteando, por lo menos el operador principal Telefónica se plantea el eliminar las redes de pares de cobre, porque toda España, lógicamente, pues va a tener fibra óptica y abandonar, digamos, las antiguas redes de pares de cobre, pues es lógico que efectivamente se vaya abandonando tecnologías anteriores. Con lo cual, efectivamente, todo ese proceso de desconexión y desmantelamiento hay que hacerlo muy bien, porque hay que garantizar, lógicamente, siempre el servicio, la calidad de servicio y que todos los usuarios, de alguna manera, estén o sigan conectados en las tecnologías superiores, pero, por supuesto, tendremos que ahí aplicar, como bien dices, criterios absolutos de sostenibilidad. O sea, ya no se justificaría procesos, digamos, no respetuosos con el medio ambiente. Perfecto. Pues volvemos contigo, Francisco. En tu intervención inicial hablabas de la serie de elementos que habría que tener que tomar en cuenta de cara al despliegue de la nueva tecnología para garantizar que el actual inexistente riesgo para la salud se siga manteniendo. Si me puedes profundizar un poco en ese tema, un poco ya a modo de conclusión. Bueno, yo creo que lo importante es mantener los sistemas de inspección y control y verificación del cumplimiento de los niveles de exposición. Yo creo que en España tenemos un sistema yo creo que de los más avanzados del mundo y de los pioneros en el mundo, que además es obligatorio. O sea, que es que esto no, en otros países muy desarrollados de nuestro entorno, hacer encuestas para ver cómo están los niveles de emisión. En nuestro país es obligatorio y eso creo que debe transmitirse a la población, de que anualmente se publican informes sobre los niveles medios de exposición de los ciudadanos. Yo creo que eso es uno de los requisitos esenciales y es de los que más puede tranquilizar, en el sentido de que, bueno, si eso es como la contaminación atmosférica. Si yo sé que hay un umbral de exposición que no supero, que estoy miles de veces o cientos de veces por debajo de ese umbral que establece la OMS, pues en principio yo debo estar tranquilo y debo estar seguro de que cumplimos esos límites, ¿no? Con el 5G, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a cumplir esos límites. Probablemente se actualizará el Real Decreto, pero en cualquier caso, como hemos dicho antes, son radiofrecuencias que ya conocemos. Y yo, para ir terminando, sí diría a la población que lo primero, hay que ser crítico, hay que consultar varias fuentes, hay que ir a fuentes oficiales y, de alguna manera, hacer caso a las instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la ICNIR o las agencias internacionales, los comités de expertos, que son los que revisan toda esta información y reducen esa infodemia, ese exceso de información que muchas veces circula y que entiendo que es difícil de interpretar, de filtrar y de resumir, ¿no? Bueno, para eso están los comités científicos y para eso están las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, las consejerías de salud de las comunidades autónomas, los ministerios, información que está basada en evidencias y en estudios de buena calidad. Pues muchas gracias, Francisco. Bueno, pues yo creo que ya con esto vamos cerrando la mesa. Como conclusiones, pues nos lo ha contado Adrián y Francisco. El 5G no da cáncer, no hay ninguna evidencia científica a día de hoy que diga que el 5G da cáncer o da tumores cerebrales. Ni siquiera las frecuencias radioeléctricas lo hacen, ni la de los móviles actualmente. Y que no hay ninguna evidencia que en el futuro pueda hacerlo. Para eso, nuestro conferenciante Francisco nos ha sugerido que se mantengan las políticas de revisión de este tipo de riesgos. Pero sobre todo el mensaje es muy claro, que la población, que quienes nos esté escuchando, sea muy crítico con este tipo de informaciones en redes sociales y en Internet, que contraste, que consulte fuentes oficiales y sobre todo que tenga la confianza de que el móvil que tenga en su mano no le está generando ningún tipo de riesgo. También Adrián nos comentó que la sostenibilidad está en el ecosistema de construcción del 5G, que las nuevas antenas serán sostenibles y que estamos en una industria que está en pleno crecimiento y que
no es un perjuicio para la salud y que está respetando criterios de medio ambiente. Muchas gracias, Adriano Gales, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Y un saludo para Francisco Vargas, director científico del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencia y Salud. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Una gran charla para empezar a cerrar nuestro observatorio 5G. Y en 5 minutos volvemos para seguir con la última charla del observatorio 5G del Español Invertia. Muchas gracias a todos.